Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1670 y una carga. La neonata demoníaca acababa de tragarse el cristal púrpura cuando sus iris, de un púrpura grisáceo, se oscurecieron. En un instante, se tornaron morado oscuro. Antes de que Yougwen pudiera evaluarla cuidadosamente, ella se transformó automáticamente en un rayo de luz oscuro que regresó hacia él. Yougwen sintió que la conciencia del neonato demoníaco se desdibujaba gradualmente. Yougwen lo había experimentado muchas veces. Era señal de que estaba a punto de evolucionar. Extendió la mano para recoger el objeto blanco que estaba en el suelo y lo sostuvo en su mano para acariciarlo. Yougwen definitivamente nunca lo había visto, pero su carcasa exterior era casi idéntica a la de su misterioso teléfono. Ni en color ni en textura, no había diferencia. Yougwen sacó el teléfono misterioso y quiso compararlos para ver si los dos materiales eran idénticos. Para su sorpresa, justo cuando el teléfono misterioso tocó el objeto blanco, la cuerda de este pareció ser como un imán y se pegó al extremo del teléfono misterioso. La pantalla del misterioso teléfono se iluminó automáticamente, revelando una animación de carga de batería. Esto. Yougwen se quedó momentáneamente sin palabras por la sorpresa mientras miraba en dirección al antiguo pozo. Su expresión cambió mientras innumerables pensamientos cruzaban por su mente. Desde que obtuvo el misterioso teléfono, no lo había cargado. El misterioso teléfono tampoco necesitaba cargarse. Ni siquiera tenía puerto de carga. Sin embargo, este dispositivo sí se estaba cargando. El icono de la batería en la pantalla mostraba que solo le quedaba un 1%. Yougwen no sabía si había alguna diferencia entre tener el misterioso teléfono cargado o no. Este no era el problema que más le preocupaba. El padre de Yougwen le había explicado con mucha claridad el origen del teléfono. Su abuelo lo extrajo de un antiguo pozo en la ciudad Antigua Guía, pero no estaba muy seguro de qué pozo provenía. Por lo que parecía, el objeto era claramente algo que venía con un teléfono. Probablemente era un cargador portátil. Podría ser que el misterioso teléfono fue extraído de este antiguo pozo. Incontables pensamientos cruzaron por la mente de Yougwen mientras miraba el teléfono cargándose. Su expresión se complicó aún más. Pensó en una posibilidad. Si el misterioso teléfono realmente había sido extraído de este antiguo pozo, podría ser el esqueleto los restos de su abuelo. Yougwen había visto con sus propios ojos la fuerza del collar. Con la fuerza del neonato demonio, le era difícil dañarlo. Yougwen pudo adivinar aproximadamente que su golpe probablemente no podría dañar el collar, pero cuando se acercó, el collar se abrió automáticamente. Cuando el esqueleto se disipó, pareció soltarse, dejando caer el cargador portátil. También sintió palpitar su corazón justo cuando estaba a punto de asestar un golpe. Estos desarrollos anormales hicieron que Yougwen se preguntara si el esqueleto lo había hecho a propósito. Si el esqueleto fuera realmente los restos del abuelo de Yougwen, todo esto tendría una explicación. Sin embargo, Yougwen recordó que su abuelo no había desaparecido ni había sido enterrado. Fue incinerado al fallecer. El joven Yougwen incluso participó en el funeral, por lo que era improbable que hubiera dejado sus restos. ¿Qué pasa? Yougwen no podía descifrarlo por mucho que lo intentara. El esqueleto ya se había disipado, así que era imposible encontrar pistas. Al observar el teléfono cargándose, Yougwen no tuvo más remedio que esperar. Quería ver qué cambios se producirían después de cargarlo. Quizás encontraría pistas cuando llegara el momento. Será más que una coincidencia que el misterioso teléfono fuera desenterrado de la ciudad antigua. Al ver que la batería había subido del 1% al 2%, Yougwen lo tomó e intentó usarlo. Se dio cuenta de que no podía usarlo en absoluto, ya que permanecía en la pantalla de carga. «Viejo You, ¿qué estás haciendo?», gritó Liz Yen mientras empujaba la puerta y entraba.
Últimamente habían ocurrido muchas cosas en la ciudad antigua guía. Zhou Wen era el tipo de jefe que dejaba todo en manos de otros. Li Xian coordinaba la mayor parte del trabajo. ¿Cuándo llegaste? Zhou Wen le preguntó a Li Xian. No hace mucho. ¿Por qué? Li Xian miró a Zhou Wen con perplejidad. ¿Oíste o viste algo?, preguntó Zhou Wen de nuevo. ¿Te refieres a tu patio? Entró un espía. No oí ni vi nada. Li Xian examinó el patio con cautela, pero no descubrió nada. No viste la luz que salía del pozo antiguo. Zhou Wen relató la apariencia del esqueleto, pero no mencionó el cargador portátil. No era fácil de explicar. Según lo que dijiste, debería haberlo visto desde lejos. Sin embargo, no vi nada ahora mismo. La ciudad antigua guía es un poco extraña. No sé si es una bendición o una maldición que ocupemos este lugar. Espero que no pase nada malo. Li Xian hizo una pausa antes de continuar. Hay algo que necesito discutir contigo. El Palacio Inmortal Volador Niten, del extranjero, nos ha contactado y quiere migrar a la ciudad antigua guía. ¿Qué opinas? Zhou Wen reflexionó un momento antes de recordar a Esi Aiga Sakai. Tras reflexionar un momento, dijo, aunque el Palacio Inmortal Volador Niten, fundado por Esi Aiga Sakai, es una facción extranjera, no ha tenido muchos conflictos con el continente. Siempre ha sido neutral. Además, en esta época, ya sea en el extranjero o en el continente, todos forman parte de la humanidad. También necesitamos personal ahora. Si no hay rencores irresolubles entre nosotros, no hay problema en acogerlos. Yo también lo pensaba. Sin embargo, todavía hay un pequeño problema, dijo Li Xian con una sonrisa. ¿Qué problema?, preguntó Zhou Wen frunciendo el ceño. El Palacio Inmortal Volador de Niten ya había querido trasladarse tierra adentro hace tiempo. Las 6 familias y algunas facciones importantes estaban muy interesadas en ellos y los contactaron. Además, ofrecían muy buenas condiciones. Incluso me tentaron al escucharlas, pero por alguna razón, las rechazaron todas y tomaron la iniciativa de contactarnos. Querían mudarse a nuestro territorio, pero las condiciones que plantearon eran muy inferiores a las que les dieron las 6 familias. Li Xian hizo una pausa para que Zhou Wen asimilara la información. ¿Sospechas de sus motivos?, preguntó Zhou Wen. Un poco, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el clan de los dioses parece estar decidido a conquistar el Palacio Inmortal Volador de Niten. No solo los contactaron activamente de nuevo y les ofrecieron mejores condiciones, sino que también usaron sus contactos para expresar su deseo de que rechacemos el Palacio Inmortal Volador de Niten. Li Xian relató todo el asunto. ¿A quién encontraron?, preguntó Zhou Wen después de pensarlo un momento. ¿Alguien de tu familia? Li Xian no lo dijo directamente. La familia An. Zhou Wen estaba un poco desconcertado. Sí, pero el hermano Cheng me contactó. Dijo que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Si es necesario, podemos acoger directamente a la gente del Palacio Inmortal Volador de Niten, añadió Li Xian. Cuando Zhou Wen escuchó eso, comprendió aproximadamente que el clan familiar de los dioses definitivamente había ejercido presión sobre la familia An. Capítulo 1672. Todo lo que está bajo el cielo es tierra divina. Viejo Zhou, ¿qué crees que deberíamos hacer? Li Xian era una persona intrépida. No preguntaba si debía acoger a la gente del Palacio Inmortal Volador de Niten, sino a Zhou Wen cómo podía traerlos de vuelta a la ciudad antigua guía. Según las intenciones de Li Xian, debían acoger a estas personas sin importar si la familia An podía soportar la presión. El problema era que, dado que el clan de los dioses insistía tanto, definitivamente tenían segundas intenciones. No permitirían fácilmente que Hansin Sakura y Esi Aiga Sakai llevaran al grupo sano y salvo a la ciudad antigua guía. Los recogeré, dijo Zhou Wen después de pensarlo un poco. De acuerdo. Ya que no tienes nada mejor que hacer, es bueno dar un paseo, dijo Li Xian con una sonrisa. Quería recogerlos él mismo, pero era una etapa temprana del desarrollo de la ciudad antigua guía. Tenía demasiadas cosas que hacer,
y Zhou Wen era un jefe que le dejaba todo en sus manos. Li Xian no podía irse. Presta más atención a la ciudad cuando no estoy, dijo Zhou Wen mientras empacaba. No es como si no lo hubiera hecho mientras estabas cerca, dijo Li Xian con un gesto de los labios. Zhou Wen pensó que tenía sentido. No le habían encomendado los asuntos de la ciudad. Li Xian se encargaba de todo el trabajo. Entonces, esto es lo que les diremos. Le responderé a Hansin Sakura. Sigue esperando. Mientras Li Xian hablaba, salió sin hablar con Zhou Wen. Zhou Wen empacó sus cosas y miró su teléfono, que se estaba cargando. Se dio cuenta de que ya tenía un 3% de carga. Calculó que tardaría más de un día en cargarse por completo. Él. Antes de recibir la respuesta de Zhou Wen, el Palacio Inmortal Volador Niten, en el extranjero, ya había comenzado a movilizar gente para la migración. Sin duda, no era un asunto trivial que más de 10.000 personas emigraran al interior. Había demasiados asuntos que atender. Decenas de barcos fueron arrastrados tierra adentro por bestias compañeras parecidas a ballenas. Por lo que parece, no hemos tenido mala suerte. No nos encontramos con ninguna criatura marina de Menschenel especialmente aterradora. Shiraishi Satomi no pudo evitar suspirar aliviada al ver la costa a lo lejos. Había muchas zonas de Menschenels de escape en el mar, y de vez en cuando aparecían aterradoras criaturas de Menschenels. Ni siquiera las rutas seguras que habían tomado en el pasado podían garantizar una seguridad absoluta ahora. Poder llegar al interior sin sorpresas desagradables fue una buena señal. A veces, los más aterradores no son esas criaturas de Menschenels, dijo Hansin Sakura con calma mientras permanecía en la proa. Señor del palacio, no se preocupe. Ya hemos planeado la ruta hacia el interior y hemos hecho arreglos para el camino. No habrá muchos problemas, dijo el anciano, irritado. Justo cuando Shiraishi Satomi estaba a punto de preguntar algo, su mirada se enfocó de repente. Vio a una persona parada en el muelle junto a la playa. Sí que está aquí. Hansin Sakura también vio a la persona. Parecía haberlo esperado y no le sorprendió. Moe, del clan de los dioses. ¿Por qué está aquí? La expresión del anciano, con ictericia, cambió al tiempo que los demás ancianos se alarmaban. Era imposible que Moe viniera a la playa sin motivo alguno. Ahora, Moe era famoso. Era uno de los mejores seres humanos. Incluso en una era con tantos representantes, su ranking en el cubo nunca había bajado de los 3 primeros. Lo más aterrador era que, hasta ahora, nadie había podido descubrir la debilidad de Moe. Moe era muy fuerte y podía matar fácilmente a las criaturas de la calamidad. Y lo que era aún más aterrador, nadie podía herirlo. Herir a Moe equivalía a herirse a sí mismo. Moe estaría bien, mientras que su oponente moriría. Todos, por favor, quédense. Moe, vestido de negro, estaba de pie junto a la playa. Su rostro era anguloso como una hermosa estatua de mármol cincelado. Docenas de barcos se detuvieron frente al muelle. La enorme bestia compañera, con aspecto de ballena, flotaba sobre el mar mientras observaba con enojo a la diminuta figura humana. Moe, ¿por qué nos bloqueas el paso?, le preguntó el anciano, con cinismo. Nunca pensé en bloquear tu camino. En cambio, estoy aquí para guiarlos a todos, dijo Moe con calma. Me pregunto qué camino nos indicarás, preguntó el anciano con el ceño fruncido. Un camino de supervivencia, dijo Moe con indiferencia. Todo lo que hay bajo los cielos es tierra divina. Solo los ciudadanos de los dioses pueden vivir en ella. Si no son ciudadanos divinos, ¿cómo puede haber un camino de supervivencia? No es el clan de los dioses demasiado autoritario. Si no entramos en él, no nos permiten poner un pie en el suelo. La expresión del anciano, con cinismo, se volvió fea. No. Moe negó con la cabeza y dijo, sea el mar o la tierra, todo es tierra divina. Si uno no obtiene el favor de Dios, no habrá lugar donde establecerse en este mundo, por muy grande que sea. Uno solo puede hundirse. Los discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten lo oyeron con claridad y sus expresiones cambiaron drásticamente. Moe les había dejado claro que si no se unían al clan de los dioses,
probablemente serían enterrados en el mar hoy. Si alguien más dijera esas palabras, solo lo tomarían a broma. Sin embargo, ya habían visto lo aterrador que era Moe en la transmisión en vivo del cubo. Tenía la capacidad de decir esas palabras. ¿Es esta la única manera?, dijo finalmente Hansin Sakura mientras miraba a Moe con una mirada ardiente. Esta es la única manera, respondió Moe con seguridad. Hansin Sakura no dijo nada más. En silencio, sacó dos espadas samuráis, una larga y otra corta. Su aura convergía constantemente mientras miraba a Moe como un abismo. Los discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten, a bordo de las docenas de barcos, también invocaron a sus bestias compañeras. Desenvainaron sus armas y las apuntaron hacia Moe. Las enormes bestias compañeras en el mar rugieron al unísono, provocando olas tormentosas como si quisieran devorar a Moe. Moe permaneció inmóvil, como si no hubiera visto la impactante intención asesina. Era como un dios que despreciaba toda la vida. Al ver la postura altiva de Moe, Hansin Sakura rió. Lo miró y dijo con indiferencia: Moe, tu fuerza es realmente muy poderosa y mágica, pero si no me tocas, tu fuerza no servirá de nada. Dicho esto, Hansin Sakura dio la orden de dirigir el barco hacia el muelle. No debían atacar Moe. Cientos de bestias compañeras gigantes parecidas a ballenas rugieron y nadaron hacia el muelle. Moe no se sorprendió ni se deleitó al observar los gigantes y barcos que se acercaban a toda velocidad. Lentamente, levantó la palma de la mano derecha hacia el mar. Al estar frente a él, sus dedos se apretaron con fuerza. Explosión. Explosión. Las explosiones sonaban sin cesar. Los cientos de gigantescas bestias con forma de ballena parecían estar agarradas por una mano invisible mientras sus cuerpos se deformaban por la presión y explotaban al instante. Ninguno de los gigantes que tiraban del bote sobrevivió. La sangre tiñó instantáneamente toda la superficie del mar. El agua se tornó roja como la sangre y se agitó con las olas como un mar de sangre hechure. Las olas que transportaban la sangre impactaron las naves, salpicando los cuerpos de los discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten. Todos parecían haber caído en un reino demoníaco al perder la capacidad de pensar debido a la escena que tenían ante ellos. Permanecieron aturdidos, con el rostro lleno de horror. Todos miraban a Moe como si estuvieran viendo a un demonio del infierno. No pudieron evitar temblar. Los tímidos discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten se retiraron involuntariamente. Capítulo 1673 Esto y nada más. Hansin Sakura miró fijamente a Moe y no pudo evitar sentir que se le helaba el corazón. Aunque estaba decidido a luchar hasta la muerte, no podía desenvainar la espada para luchar. Si fuera un oponente común y corriente, incluso si su fuerza fuera muy superior a la suya, Hansin Sakura todavía tendría el coraje para luchar. Sin embargo, Moe era diferente. Solo él podía matar a otros, mientras que otros no podían matarlo. Incluso si Hansin Sakura pudiera cortar cuerpos celestes, no podría atacar a Moe. De lo contrario, solo se lastimaría a sí mismo. Hansin Sakura se vio inmediatamente ante un dilema. Tienes que hacer esto. Esiaiga Sakai salió de la cabina y miró a Moe. Cuando Moe vio a Esiaiga Sakai, esbozó una sonrisa y lo miró. He oído que tienes el título de sabio de la espada en el extranjero. El Niten Flame Inmortal RY es conocido como el arte de la espada número 1 en el extranjero. Es solo un halago, dijo Esiaiga Sakai frunciendo el ceño. Probablemente. Moe asintió. Estas palabras enfurecieron de inmediato a los discípulos del Niten Flame Inmortal RY. Quizás Esiaiga Sakai no era el humano más fuerte de la Tierra, pero su dominio del Dao de la espada lo convertía en un santo en el corazón de los discípulos. Un guerrero puede morir, pero no ser humillado. Moe, lucharé contigo, dijo Hansin Sakura con expresión hosca. No estás cualificado. Moe ni siquiera miró a Hansin Sakura y le dijo a Esiaiga Sakai, como eres conocido como el sabio de la espada de ultramar, creo que podrías tener un verdadero talento. Te daré una oportunidad. Solo lucharé contra ti con mis técnicas de espada y reduciré mi fuerza al mismo nivel que la tuya. Si puedes resistir 3 de mis golpes sin ser derrotado, te dejaré en libertad. Si pierdes,
el palacio inmortal volador Niten pasará a estar bajo el control de mi clan de los dioses. ¿Te atreves a aceptar? Esiaiga Sakai sabía muy bien que era imposible que las cosas terminaran pacíficamente hoy. Si aceptaba, aún había una posibilidad. Si no, el palacio inmortal volador Niten probablemente no podría escapar de la calamidad de la destrucción. Además, Esiaiga Sakai tenía mucha confianza en su Dao de la espada. Ignorando la diferencia de nivel, no creía ser inferior a Moe en el reino del Dao de la espada. No creía que no pudiera resistir ni 3 golpes. ¿Pueden tus palabras representar al clan familiar de los dioses? Esiaiga Sakai le preguntó a Moe. Si te dejo ir, nadie en el clan de los dioses se atreverá a tocarte. Claro, la premisa es que tú, el sabio de la espada, puedas resistir 3 de mis golpes sin ser derrotado, dijo Moe con indiferencia. Su objetivo era devolver el palacio inmortal volador Niten al clan de los dioses, no matar. La matanza de las bestias compañeras que arrastraban las naves solo tenía como objetivo intimidar a todos. Muy bien, 3 golpes para decidir al vencedor. Esiaiga Sakai estaba tranquilo. Las palabras de Moe no lo conmovieron. Al mismo tiempo, no quería permanecer invicto después de 3 golpes. En cambio, quería ganar. Si un experto en espada no tuviera la intención de ganar y solo tuviera la mentalidad de sobrevivir 3 golpes sin ser derrotado, ya habría sido derrotado. Esiaiga Sakai invocó 2 bestias compañeras, espadas samuráis, una larga y otra corta. El material de las hojas parecía ser el mismo y presentaban un color púrpura demoníaco. Parecía haber un tenue resplandor sangriento entre el púrpura. Mis armas se llaman Grito Fantasma y Aullido Divino. Ambas son bestias compañeras de tipo crecimiento. Ya han alcanzado el grado calamidad y son superiores a mi nivel. Cuando luche contra ti con esta espada, no tendrás que contenerte. Simplemente usa tu fuerza de grado calamidad, dijo Esiaiga Sakai. Son solo objetos externos. Con un gesto casual de la mano de Moe, el agua de mar fluyó a su palma como una fuente. Bajo el efecto del aire frío en su palma, se condensó en un estoque. Agitó la espada de hielo con indiferencia y dijo, ya que estás en el nivel terror, reduciré mi fuerza al nivel terror. Recibe 3 golpes míos y podrás ir a donde quieras. La mayoría de los discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten mostraron indignación. Las acciones de Moe eran un insulto al sabio de la espada, Esiaiga Sakai. Algunas personas se alegraron en secreto y sintieron que las posibilidades de ganar de Esiaiga Sakai eran mayores, pero también estaban preocupados de que Moe no cumpliera su promesa. Por favor. La mente de Esiaiga Sakai estaba tan tranquila como un pozo antiguo. No mostró ninguna emoción ante las palabras de Moe. Se mantuvo en el mar como una montaña con su espada, sereno. Tienes el porte de un sabio de la espada. Moe asintió levemente con una expresión seria. Atacó a Esiaiga Sakai con la espada de hielo. Era completamente diferente del aura usada para aplastar a cientos de bestias compañeras con una sola mano. Su estocada era ordinaria y simple. Incluso podría decirse que era ridículamente ordinaria. No había rayos ni aura de espada. La estocada también era muy lenta, tan lenta que parecía que estaba jugando. Moe seguía de pie en el muelle, a cientos de metros de Esiaiga Sakai en el mar. Cuando atacó, no se movió y permaneció de pie en el muelle. Sin embargo, por alguna razón, la punta de la espada que avanzaba lentamente parecía acercarse a Esiaiga Sakai. No fue solo Esiaiga Sakai. Todos los espectadores sintieron como si la espada les atravesara el corazón. Aquellos con poca fuerza de voluntad palidecieron de la sorpresa y retrocedieron involuntariamente. Sin embargo, por mucho que retrocedieran, no podían librarse de la sensación de que la punta de la espada estaba a punto de atravesarles el corazón. Era como si sus corazones fueran a ser traspasados al instante siguiente. Cuando Hanshin Sakura y Shiraishi Satomi vieron este ataque, sus expresiones se volvieron anormalmente solemnes. Sabían que era muy difícil dominar los golpes rápidos con la espada. Cuanto más rápida era la espada, más fácil era matar. Sin embargo, mientras uno continuaba practicando, la espada se volvía cada vez más rápida. Era solo cuestión de que tan rápida se volviera. Sin embargo,
dominar un golpe lento con la espada no era algo que se aprendiera con práctica. Se requería un gran talento con la espada y la oportunidad de alcanzar una revelación. Solo entonces se podía ralentizar la velocidad de la espada. El golpe lento de Moe claramente no era tan simple como ser lento. Su alcance era tan alto que incluso Hansin Sakura se alarmó. La espada se clavó lentamente. Parecía fácil de romper, pero cuando realmente intentó hacerlo, se dio cuenta de que era imposible. Esto se debía a su lentitud. Sin importar cómo se tratara con él, se exponían las intenciones de la otra parte. La situación, que inicialmente estaba en punto muerto, de repente dejaba a la otra parte en una posición pasiva. Sin embargo, si no resolvía la espada lenta, ésta se clavaría lentamente en él como agua caliente cocinando una rana. Una vez que entrara en el rango de ataque del oponente, sería imposible de romper. Ni quedarse quieto ni moverse funcionaba. Essiaiga Sakai se vio inmediatamente en un dilema. Estaban preocupados por Essiaiga Sakai, pero este mantuvo la calma y la serenidad. Sin dudarlo, atacó a Moe con su arma, Grito Fantasma. Su ataque no fue nada lento. Al contrario, fue tan rápido como un destello fugaz. Cortó a Moe en un instante. Increíble. Hansin Sakura no pudo evitar exclamar. Este era el Nitemflame inmortal RY más auténtico. Usaba el arma más larga para cortar al enemigo y la más corta para protegerlo, el movimiento era como la rotación del yin y el yang. Era la mejor manera de resolver una espada lenta, pero era algo que solo Essiaiga Sakai podía hacer en su reino. El aterrador rayo producido por Grito Fantasma ya había cortado frente a Moe. Si Moe continuaba atacando, su espada sería bloqueada por la hoja corta, Aullido Divino. Si retraía su espada y esquivaba, quedaría inmediatamente en desventaja. Ignorando los 3 golpes, incluso si asestaba 300 o 3000, probablemente le sería imposible derrotar a Essiaiga Sakai. Moe no retrocedió ni siquiera tuvo intención de retraer su espada. Usó la espada de hielo condensada del agua de mar para enfrentarse a la espada de grado calamidad de Essiaiga Sakai, Grito Fantasma. Va a romper el contrato. Los corazones de todos dieron un vuelco. ¿Cómo podría una espada de hielo condensada a partir de agua de mar resistirse a un arma de bestia compañero de grado calamidad a menos que Moe usara su fuerza de grado calamidad? Sin embargo, incluso cuando las espadas chocaron, Moe no usó su poder de grado calamidad. La espada de hielo se hizo añicos sin lugar a dudas. Todos estaban exaltants, pero al instante siguiente, sus rostros palidecieron. Se quedaron clavados en el suelo, incapaces de creer lo que habían visto. Cuando las hojas chocaron, la espada de hielo de Moe se hizo añicos. Sin embargo, su espada estaba hecha de agua de mar. La espada de hielo destrozada se derritió en agua. Al avanzar, la postura de Moe se condensó y apuntó al pecho de Essiaiga Sakai. Todo tiene sus propias características. El camino hacia la promoción y la restricción mutua depende de cada uno. Sin embargo, ni siquiera has comprendido este punto. Parece que el Nitemflame inmortal RY es esto y nada más, dijo Moe con indiferencia. Capítulo 1674 3 golpes. Perdiste. Trae a los discípulos del palacio inmortal volador Niten y regresa conmigo al clan de los dioses. Moe soltó la palma y la espada de hielo que sostenía se transformó en agua que fluyó hacia el mar. Los discípulos del palacio inmortal volador Niten palidecieron. A pesar de las habilidades de Essiaiga Sakai, Moe había reducido su fuerza al mismo nivel que él. Además, a pesar de que Essiaiga Sakai usaba las espadas Grito Fantasma de grado calamidad y Aullido Divino, no pudo resistir ni un solo golpe. Esto los hizo sospechar del Dao de la espada de Essiaiga Sakai. Essiaiga Sakai se quedó sin palabras. Había perdido tan rotundamente que no tenía nada más que decir. Moe se dio la vuelta y estaba a punto de irse cuando vio a un joven parado no muy lejos de él. El joven permaneció allí, observándolo en silencio con interés. Esto hizo que Moe frunciera el ceño. El joven estaba a menos de 100 metros de él. A pesar de la distancia, no había percibido la llegada del otro. Tan solo esto lo sorprendió. Señor You. Al ver a You Wen,
Esiaiga Sakai dijo con sentimiento de culpa, siento haber perdido. Solo puedo cumplir el acuerdo y dirigirme al clan de los dioses. Señor Chi, no se lo tome a pecho. Youwen Wen sonrió y le dijo a Moe, el clan de los dioses es un conglomerado enorme. No creo que me arrebaten a mis invitados. Moe miró a Youwen Wen y dijo, eso depende de si tienes la capacidad de recibir invitados. Dices que el Nitemflain inmortal RY es esto y nada más. Me pregunto si te atreverías a hacer un pacto de 3 golpes conmigo, dijo Youwen Wen con calma. Realmente haces honor a tu nombre de rey del engaño. Eres un mentiroso de verdad, se burló Moe. Que Youwen Wen fuera el rey del engaño ya no era un secreto entre las 6 familias. Antes de convertirse en representante, Moe había presenciado la batalla de Youwen Wen a través del cubo, así que, naturalmente, no se atrevió a subestimarlo. Se atrevió a hacer un pacto de 3 golpes con Esiaiga Sakai, pero no se atrevió a hacer lo mismo con Youwen Wen. No era que Moe creyera que Youwen Wen fuera más fuerte que él. Era solo porque el rey del engaño había demostrado sus poderosas habilidades espaciales. Incluso si Youwen Wen solo esquivaba, no estaba seguro de derrotarlo en 3 golpes. Además, la razón por la que Moe pudo derrotar a Esiaiga Sakai de un solo golpe no fue que su reino del Dao de la espada fuera mucho más fuerte que el de Esiaiga Sakai. Antes de llegar, Moe había estudiado el Dao de la espada del Nitemflain inmortal RY y había recopilado una gran cantidad de información sobre Esiaiga Sakai. Podría decirse que lo conocía como la palma de su mano. Por eso podía derrotar al enemigo de un solo golpe. Su estilo era planificar antes de actuar. El clan de los dioses poseía abundante información sobre Youwen Wen, pero no podían comprenderlo por completo. Al menos, Moe creía que la información revelada no lo abarcaba todo. Me malinterpretaste. No te pido que me derrotes en 3 golpes. Youwen Wen negó con la cabeza. Entonces quieres decir que quieres que reciba tus 3 golpes. La expresión de Moe se volvió fría, sin poder evitar sentirse enojado. Desde que se convirtió en representante, nunca había sufrido semejante burla. Aunque Youwen Wen era famoso como el rey del engaño, eso era solo en el pasado. Moe no creía que Youwen Wen tuviera derecho a decirle esas cosas al actual. Por supuesto que no. Youwen Wen volvió a negar con la cabeza. Al escuchar las palabras de Youwen Wen, la expresión de Moe se suavizó. Miró a Youwen Wen y dijo, entonces, ¿a qué te refieres con el pacto de los 3 golpes? Youwen Wen no le respondió mientras saludaba a Hansin Sakura. Ven y ayúdame. Hansin Sakura se quedó atónito al oír eso. No sabía qué tramaba Youwen Wen, pero aún así caminó sobre las olas y se dirigió a su lado. Maestro, ¿por qué Youwen Wen hizo que Hansin Sakura fuera? Shiraishi Satomi le preguntó a Esiaiga Sakai con perplejidad. ¿Cómo podemos ver a través de una figura como él? Sin embargo, el señor You definitivamente tiene sus razones. Simplemente sigan observando, dijo Esiaiga Sakai. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Hansin Sakura se acercó a Youwen Wen y le hizo una reverencia. Recuerdo que eres discípulo del señor Esiai. Deberías haber obtenido las verdaderas enseñanzas de su Nitemflain inmortal RY, ¿verdad? Preguntó Youwen Wen a Hansin Sakura. Moe no sabía qué estaba haciendo Youwen Wen mientras observaba sin decir palabra. No me atrevería a llamar las enseñanzas verdaderas. Me he esforzado mucho por seguir los pasos del maestro, respondió Hansin Sakura. El Dao de la espada de Sakura está a punto de llegar a mi reino, dijo Esiaiga Sakai. Es suficiente. Youwen Wen asintió con satisfacción. Youwen Wen, ¿qué estás haciendo?, preguntó Moe frunciendo el ceño. Acabas de decir que el Nitemflain inmortal RY es esto y nada más. Entonces, te daré 3 golpes del Nitemflain inmortal RY en nombre del señor Esiai. Es la misma regla que antes. Si puedes resistir 3 golpes suyos sin ser derrotado, puedes llevarlos a donde quieras. Cuando Youwen Wen dijo eso, todos se quedaron atónitos. Todos ya habían visto la fuerza de Moe. Ni siquiera Esiaiga Sakai pudo resistir un solo golpe. Aunque Hansin Sakura era un genio y su cultivo en el arte de la espada era similar al de Esiaiga Sakai,
Era increíble que pudiera derrotar a Moe tras aprender 3 golpes de espada. Esta vez, no fue solo la expresión de Moe. Incluso su mirada se volvió fría mientras miraba fijamente a You Wen y decía, pagarás el precio de tu arrogancia. Todo lo que tienes que hacer es responder si aceptas la apuesta, dijo You Wen con indiferencia. De acuerdo, cumpliré tu deseo. Pero después, lucharé contra ti. Al principio no quería ser tu enemigo, pero me estás obligando, dijo Moe con frialdad. Supera sus 3 golpes sin ser derrotado primero. Mientras You Wen hablaba, saludó con la mano a Hansin Sakura. Préstame tu espada. Te enseñaré 3 golpes en nombre del señor Esiai. Aunque Hansin Sakura estaba algo desconcertado, aún así le entregó la espada a You Wen con ambas manos. You Wen tomó la espada samurái y la blandió 2 veces con indiferencia, como si se estuviera familiarizando con el centro de gravedad de la hoja. Maestro, ¿no es You Wen demasiado arrogante?, preguntó Shiraishi Satomi con una expresión extraña. Aunque sabía que You Wen era el soberano humano, no fue fácil derrotar a Moe, ni siquiera con la fuerza que éste había demostrado en el pasado. Poder derrotar a Moe enseñándole a Hansin Sakura 3 golpes en el acto era increíble. De hecho, no se trataba solo de Shiraishi Satomi. Los ancianos también consideraban que You Wen era un poco condescendiente. Incluso siendo un soberano humano, no podía subestimar a un experto del nivel de Moe. Incluso si You Wen poseía un Dao de la espada tan poderoso, a Hansin Sakura le era imposible dominar de inmediato su Dao de la espada profundo. Por muy talentoso que fuera un espadachín, le era imposible dominar una técnica de espada profunda en tan poco tiempo. Lo que era aún más inaceptable era que You Wen había comenzado a impartir el arte de la espada Hansin Sakura frente a Moe sin ninguna intención de ocultarlo. Podemos confiar en esta persona. No solo los ancianos. Incluso los discípulos comunes sintieron que las acciones de You Wen eran demasiado infantiles. Al enseñar 3 golpes delante del oponente y utilizar esos mismos 3 golpes para derrotarlo, estaba tratando al oponente como un idiota. Capítulo 1675 Educación. You Wen, naturalmente, no era una persona poco confiable. No estaba poniendo semejante condición para insultar a Moe. De hecho, ya había llegado cuando Esiaiga Sakai luchó contra Moe. En aquel entonces, Esiaiga Sakai ya había aceptado el desafío de Moe. Era demasiado tarde para detenerlo. Por lo tanto, cuando Esiaiga Sakai luchó contra Moe, You Wen activó el dominio del maestro para observar el alcance de las habilidades de Moe. El dominio del maestro era una zona de calamidad derivada del Sutra del Dao. La introducción del juego fue el dominio de la educación. Su uso real permitía bloquear los diferentes poderes nomológicos. Al mismo tiempo, permitía estudiar el funcionamiento del poder del oponente. Incluso podía crear un arte de energía esencial estudiando el poder nomológico del oponente. Originalmente, You Wen solo quería estudiar los poderes de Moe, con la esperanza de descubrir qué tipo de poder era el poder reflectante. Sin embargo, cuando You Wen usó el dominio del maestro para observarlo, hizo un descubrimiento inesperado. Este descubrimiento no surgió de Moe sino de Esiaiga Sakai. Esto se debió a que el Nitem Flame Immortal RY de Esiaiga Sakai se inspiró en el Transcendent Flame Immortal y el Immortal Slaying de You Wen. Podría decirse que comparte el mismo linaje con el Sword Dao de You Wen. Cuando Esiaiga Sakai usó el Dao de la espada del inmortal volador Niten, You Wen descubrió algunas otras habilidades en el dominio del maestro. En el dominio del maestro, You Wen no solo podía sentir claramente todos los pros y contras del Nitem Flame Immortal RY de Esiaiga Sakai, sino que el dominio del maestro incluso había modificado automáticamente los defectos del Nitem Flame Immortal RY, lo que le dio a You Wen nuevos conocimientos sobre las habilidades del dominio del maestro. Podía sentir claramente que, siempre que estuviera dispuesto, podría usar el dominio del maestro para compensar las deficiencias del Nitem Flame Immortal RY de Esiaiga Sakai. Incluso podría elevar directamente su reino del Dao de la espada. Así es. El llamado dominio de la educación no se limita a imitar y aprender. You Wen se dio cuenta de algo.
que Sia Sakai usara el Nitem Flame Inmortal RY para luchar contra Moe en el dominio del maestro era casi equivalente a que You Wen luchara contra él mismo. Ahora, You Wen ya había juzgado el reino del Dao de la espada de Moe. Al mismo tiempo, quería probar la nueva habilidad del dominio del maestro, por lo que planteó esa condición. You Wen incluso sintió vagamente que había encontrado un camino de avance para el dominio del maestro. Hansin Sakura miró a You Wen y no pudo evitar sentirse nervioso. El Dao de la espada que You Wen le había impartido probablemente era extremadamente profundo. De lo contrario, le sería difícil derrotar a Moe. No dudaba de los estándares del Dao de la espada de You Wen, pero temía no poder dominar las técnicas de espada que You Wen le impartió en tan poco tiempo. Tiempo. No hay necesidad de estar nervioso. Bastará con tomarlo con calma mientras aprendes, dijo You Wen con una sonrisa. Estas palabras sonaron arrogantes a oídos de otros, pero era la verdad. Esto se debía a que quería usar el dominio del maestro para elevar directamente el reino del Dao de la espada de Hansin Sakura y no permitirle aprender los 3 golpes. Haré lo mejor que pueda, dijo Hansin Sakura con seriedad. Entonces observa con atención. You Wen no dijo nada más. Tras activar el dominio del maestro, comenzó a blandir el sable en su mano. Todos se sintieron atraídos por sus acciones. Querían ver qué técnica de espada incomparable enseñaba para que Hansin Sakura pudiera derrotar a Moe en tan poco tiempo. Incluso Moe no pudo evitar concentrarse en la técnica de espada de You Wen. También quería saber qué tan bueno era su Dao de espada. Moe no creía que perdería contra Hansin Sakura. Ya se preparaba para derrotar a You Wen tras derrotarlo. Sin embargo, los siguientes 3 golpes de You Wen hicieron que todos abrieran los ojos. No fue porque la técnica de espada que You Wen enseñó fuera profunda y poderosa, sino porque era demasiado simple. Tan simple que todos los discípulos del Palacio Inmortal Volador Nitem podían comprenderla. Incluso los jóvenes discípulos de la etapa mortal entendieron la técnica de espada que You Wen había enseñado. De hecho, les resultaba muy difícil no entenderlo, aunque quisieran. Esto se debía a que la técnica de espada que You Wen había mostrado era la más básica del Nitem Flame Inmortal RY. Incluso un joven del Palacio Nitem Flame Immortal la había practicado innumerables veces y la dominaba a la perfección. Maestro, ¿qué sucede? Shiraishi Satomi empezó a dudar de sus ojos. Sospechaba que You Wen le había enseñado algo tan profundo que no podía entenderlo. Sia Sakai estaba igualmente desconcertado. Sospechaba que los 3 golpes comunes de You Wen contenían cierta profundidad, pero no podía distinguir qué los diferenciaba de las posturas básicas de espada de Nitem Flame Inmortal RY que había creado. Moe frunció el ceño con fuerza. Se había concentrado en estudiar el Nitem Flame Inmortal RY, por lo que, naturalmente, conocía los movimientos básicos de la espada como la palma de su mano. Sin embargo, no podía imaginar cómo You Wen podría derrotarlo con esos 3 golpes. Sin tener en cuenta cómo Hansin Sakura podría derrotarlo con 3 golpes, incluso si You Wen los usara él mismo, Moe no creía que fueran de alguna utilidad. Los demás no podían sentir nada, pero Hansin Sakura sintió algo completamente diferente. Bajo los efectos del dominio del maestro, los 3 golpes ordinarios impactaron el cerebro de Hansin Sakura como 3 rayos, llenándolo de luz. Su mente explotó con innumerables experiencias con la espada sin precedentes. Así que el Nitem Flame Inmortal RY que dominé tiene tantos defectos. Así que esta es la profundidad del Nitem Flame Inmortal RY. Nunca esperé que existiera tal reino. 3 simples golpes a la vista de los demás provocaron que Hansin Sakura produjera el efecto de 3 epifanías. Su cultivo en el Dao de la espada ya se acercaba a Sia Sakai, pero de repente tuvo 3 epifanías. Su reino en el Dao de la espada se elevó instantáneamente a un nivel increíble. ¿Qué tan rara era una epifanía? Un espadachín que tuviera una epifanía una vez en su vida podía convertirse en un maestro de la espada de una generación. Por ejemplo, Sia Sakai tuvo una revelación gracias a You Wen. Esto le permitió fundar el Nitem Flame Inmortal RY y ganarse la reputación de sabio de la espada. Exterior. Hansin Sakura había experimentado 3 iluminaciones consecutivas.
Fue un encuentro increíblemente fortuito. En un instante, su reino del Dao de la espada alcanzó un nivel que incluso a Ieyahiga Sakai le resultó difícil alcanzar. En ese momento, se llevó una grata sorpresa. Casi no podía creer que hubiera alcanzado semejantes revelaciones. Miró a You Wen como si estuviera contemplando a un dios. Si no fuera un dios, ¿cómo podría usar 3 simples golpes para obtener tal conocimiento? You Wen observó a Hansin Sakura y también se sorprendió gratamente. Con la revelación y la mejora de Hansin Sakura, su dominio de maestro comenzó a mejorar, evolucionando del reino humano al infierno. You Wen originalmente imaginó que al usar el dominio del maestro para educar a Hansin Sakura, la comprensión de Hansin Sakura del Nitem Flame inmortal RY debería haber llegado a los límites de su comprensión. Sin embargo, ese no fue el caso. Tras 3 epifanías, el Dao de la espada inmortal RY del vuelo Nitem que había comprendido había superado los límites del dominio del maestro. El maestro guía al individuo por el camino. La cultivación depende de cada uno. La educación del dominio del maestro ya no se limita a su propio cuello de botella. La iluminación de los educados se reflejará en el dominio del maestro si lo superan. You Wen ya comprendía plenamente las habilidades del dominio del maestro. Capítulo 1676, la misma trama. Su técnica con la espada no es gran cosa. A menos que use poderes superiores al nivel de terror, estos 3 golpes deberían bastar para derrotarlo. You Wen le devolvió la espada a Hansin Sakura. No tienes que usar palabras para provocarme. Como dije que solo usaría poderes de su nivel, no me faltaré a mi palabra. Si uso poderes superiores al nivel de terror, naturalmente se considerará una derrota, dijo Moe con frialdad. No creía que Hansin Sakura pudiera derrotarlo con estos 3 golpes. You Wen se negó a comentar, pero Hansin Sakura le hizo una reverencia repentina en agradecimiento. Dijo solemnemente, recordaré tu amabilidad al impartir el Dao. B. You Wen asintió levemente. Solo entonces Hansin Sakura se levantó y caminó hacia Moe con su espada en la mano. Los discípulos del Palacio Inmortal Volador Nitem tenían expresiones extrañas. Realmente no entendían cómo los 3 golpes que You Wen les había enseñado valían el arco de Hansin Sakura. Shiraishi Satomi también tenía una expresión perpleja mientras miraba a Ieyahiga Sakai y preguntó, Maestro, ¿los 3 golpes de You Wen son realmente tan mágicos? Sabía lo orgulloso que estaba Hansin Sakura. Poder hacerle una reverencia tan respetuosa significaba que casi trataba a You Wen como a un maestro. También significaba indirectamente que los 3 golpes eran sin duda extraordinarios. Sin embargo, Shiraishi Satomi no podía distinguir en qué se diferenciaban de los movimientos básicos de espada que había aprendido. ¿Cómo puede alguien como el señor You decir tonterías? Ieyahiga Sakai no podía distinguir qué había de profundo en las 3 espadas, pero podía sentir que el aura de Hansin Sakura había cambiado. Este cambio no parecía obvio. Si Hansin Sakura no hubiera recibido clases de Ieyahiga Sakai, le habría sido difícil notarlo. Por favor, ten cuidado con mi espada. Hansin Sakura se detuvo frente a Moe. Sostenía la espada que You Wen le había prestado y no invocó la segunda espada corta que solía usar. Los discípulos del Nitem Flame Inmortal Ryu usaban espadas dobles, por lo que Hansin Sakura era naturalmente el mejor con ellas. Solo usó una en lugar de 2, no porque You Wen solo hubiera usado un sable para los 3 golpes que había enseñado, sino porque Hansin Sakura quería vengar la humillación de Ieyahiga Sakai. Como Moe lo había derrotado con una espada de agua, tuvo que usar una sola espada para derrotarlo. Moe miró a Hansin Sakura con un brillo extraño en sus ojos. Después de todo, era un experto de nivel calamidad. Podía percibir los cambios en su aura, pero aún no entendía que había aprendido de los 3 golpes. Solo podía observar con impotencia cómo You Wen enseñaba los 3 golpes. Realmente no entendía qué trucos podían producir. Moe agarró con indiferencia el agua de mar y la condensó de nuevo en una espada. Miró a Hansin Sakura y dijo con indiferencia, no pierdas más tiempo. Ataque. Aunque sabía que Hansin Sakura había crecido, Moe no creía que pudiera alcanzar el nivel de derrotarlo. Incluso si You Wen le hubiera enseñado una técnica de espada divina,
le habría sido imposible elevar a Hansin Sakura a un nivel comparable al suyo en tan poco tiempo. Además, los 3 golpes que enseñó Youwen eran solo las técnicas de espada básicas del Nitem Flame Immortal Ryu. En una verdadera batalla entre expertos, la confianza también era fundamental. Si uno no tenía confianza, sería muy difícil ganar a menos que su fuerza fuera realmente abrumadora. ¿Cómo pudo Moe cometer semejante error? Hansin Sakura no dijo nada más. Sostuvo la espada en una mano y atacó a Moe. Este golpe no era uno de los 3 que Youwen le había enseñado. Era el golpe que Iga Sakai le había asestado a Moe. Era casi idéntico, sin ninguna diferencia. De hecho, los 3 golpes que Youwen enseñó son inútiles. Está usando el Dao de la espada de Iga Sakai. Esos 3 golpes son solo una artimaña. Sin embargo, no me estás subestimando. ¿Cómo puede tener éxito semejante truco delante de mí? Además, acabo de descifrar la postura de espada que está usando. Un pensamiento cruzó por la mente de Moe, pero no dudó en volver a empuñar su espada. La batalla entre ambos fue casi una repetición de la batalla entre Iga Sakai y Moe. La única diferencia era que Hansin Sakura solo tenía una espada en la mano y no podía protegerse. Esto. Shiraishi Satomi se quedó sin palabras. Iga Sakai ya había intentado usar el mismo golpe, así que este estaba destinado al fracaso. Sin embargo, Hansin Sakura había repetido su intento. No era solo ella. Ninguno de los discípulos del Palacio Inmortal Nitem FLYMG lo comprendió. Los ancianos incluso se preguntaron si Hansin Sakura tenía daño cerebral. Solo Iga Sakai pareció entender algo. Negó levemente con la cabeza y dijo con una sonrisa, este niño sí que es muy considerado. La espada de hielo, que avanzaba a una velocidad lentísima, chocó con la hoja, que volvió a cortarla con furia. La espada de hielo se hizo añicos. Todo era idéntico a la última vez, como si se hubiera repetido una película. Aunque Moe tenía confianza, aún sentía algo de miedo. Por lo tanto, se contuvo y se preparó para afrontar cualquier imprevisto. Sin embargo, no pasó nada. La espada de Hansin Sakura destrozó su espada de hielo. Los fragmentos de la espada de hielo se transformaron en agua que fluyó junto a Han. La espada de Shin Sakura se condensó en una espada de agua que apuntaba a su pecho. Gané. Moe, naturalmente, se quedó atónito al ver que todo saldría tan bien, pero al ver que la espada de agua estaba a punto de apuñalar el pecho de Hansin Sakura, tuvo que creerlo. De repente, el corazón de Moe palpitó como si presintiera un peligro inminente. Su mirada se enfocó y de inmediato se dio cuenta de que la espada de Hansin Sakura ya le había cortado la cintura en algún momento. Su espada y la de Hansin Sakura podían chocar casi al mismo tiempo, pero él solo sostenía una espada de agua, mientras que Hansin Sakura empuñaba una espada de bestia compañera de grado terror. Si chocaran, el resultado sería diferente. A menos que Moe usara poderes superiores al nivel terror, sin duda sería él quien sufriría. En ese caso, perdería, naturalmente. Pensé que era una técnica de espada brillante, pero resulta que solo quieres usar este método para derrotarme. No eres demasiado ingenuo. Moe. La capacidad de pensamiento y reacción de Hansin Sakura, de un nivel catastrófico, no era comparable. En ese instante, innumerables pensamientos cruzaron la mente de Moe. Casi al mismo tiempo, su cuerpo se movió con naturalidad. Su figura se movió ligeramente mientras mantenía el empuje y la velocidad de la espada de agua. De esta manera, la espada de Hansin Sakura lo rozaría y su espada de agua golpearía a Hansin Sakura. De hecho, esta reacción había excedido los límites del grado terror. Sin embargo, no se trataba de un poder sustancial de grado calamidad, por lo que no podía decirse que el Moe hubiera violado las reglas. Sin embargo, después de que Moe hizo todo esto, sus pupilas de repente se contrajeron y reveló una mirada de incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. Originalmente imaginó que Hansin Sakura había usado toda su fuerza para atacar, pero no fue así en absoluto. Su velocidad de reacción era muy inferior a la suya, por lo que le era imposible seguir el ritmo de sus cambios y adaptarse. Sin embargo,
Hansin Sakura parecía haber anticipado el cambio de movimientos. El ángulo de la espada cambió a mitad de camino, casi al mismo tiempo que Moe. Esto frenó el nuevo movimiento de Moe. Moe nunca esperó que ocurriera una situación así. Fue como si su oponente hubiera sido premonitorio. Si no se hubiera movido y hubiera continuado la puñalada, Hansin Sakura ya habría perdido. Sin embargo, gracias a su movimiento, Hansin Sakura logró contenerlo. A tan corta distancia, a menos que usara la velocidad de un nivel calamidad para moverse de nuevo, no podría hacer nada. En ese instante de vacilación, la espada de agua en la mano de Moe fue destrozada por la hoja en la mano de Hansin Sakura. La punta de la hoja se detuvo frente al pecho de Moe. Al instante, solo se oyó el sonido de las olas del mar. Todos parecían petrificados al ver a Hansin Sakura apuntar su espada al pecho de Moe. Estoy soñando. En el barco, alguien gritó en una fuga. Capítulo 1677 Avance fácil. Sigo viviendo en un sueño. Los discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten abrieron los ojos con incredulidad. Con un solo golpe, Hansin Sakura derrotó al incomparable Moe en técnica de espada. Fue increíble. Sin embargo, lo que más les sorprendió no fue que Hansin Sakura hubiera derrotado a Moe con un solo golpe, sino que Youwen Wen solo le había enseñado 3 golpes simples, lo que permitió que el Dao de la espada de Hansin Sakura avanzara tan rápidamente. La técnica de espada de Hansin Sakura era originalmente más débil que la de Sia Sakai. Incluso Sia Sakai había sido derrotado por Moe de un solo golpe, pero ahora, Hansin Sakura había revertido la situación. Esta era una diferencia inimaginable. Todos los discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten miraban a Youwen como si estuvieran contemplando a un dios o una píldora inmortal. Era como si pudieran ascender inmediatamente a la inmortalidad si lo tragaban. Las personas que conocieron a Hansin Sakura lo encontraron aún más increíble. Tomemos como ejemplo a Shiraishi Satomi. Practicaba a menudo la esgrima con Hansin Sakura, por lo que conocía muy bien su Dao de la espada. Pero ahora, se daba cuenta de que el Dao de la espada de Hansin Sakura era como el mar, impidiéndole ver sus profundidades. Incluso la hacía sentir insignificante frente a una montaña. Y todo esto se debía a que Youwen le había enseñado los 3 golpes. Fue un milagro. Moe miró fijamente a Hansin Sakura. No podía creer que Hansin Sakura se hubiera vuelto tan fuerte solo porque Youwen le había enseñado 3 golpes. Sin embargo, la verdad estaba justo frente a él, así que no le quedó más remedio que creerla. Si Hansin Sakura hubiera tenido esos estándares hace mucho tiempo, no habría visto la derrota de Sia Sakai sin hacer nada. ¿Acaso los estándares de enseñanza de Youwen son tan altos o la perspicacia de Hansin Sakura es demasiado aterradora? Este pensamiento cruzó por la mente de Moe mientras se respondía al instante. Hansin Sakura llevaba tantos años con Sia Sakai. Si su talento fuera tan fuerte, habría formado su propia facción hace mucho tiempo. Habría superado con creces a Sia Sakai, así que no habría esperado hasta ahora para alcanzar semejante éxito. La única explicación era que el Dao de la espada de Youwen era demasiado poderoso. Aunque Moe no estaba dispuesto a creerlo, tuvo que admitir que no entendía cómo Youwen le había enseñado. Esto le hizo dudar por un momento de su reino y sus estándares. Perdiste. Hansin Sakura retrajo su espada y le dijo a Moe. Definitivamente no faltaré a mi palabra. No impediré que nadie del Palacio Inmortal Volador de Niten vaya a ningún lado. Dicho esto, Moe ignoró a Hansin Sakura y se giró hacia Youwen. Lo miró fijamente y dijo, el rey del engaño hace honor a su reputación. Eres incluso más fuerte de lo que se rumorea. Me pregunto si te atreverías a luchar contra mí. Youwen estaba lleno de alegría porque con la epifanía de Hansin Sakura, su dominio de maestro había ascendido del reino humano al nivel del infierno. Ni siquiera Youwen esperaba semejante avance. En ese momento, estaba haciendo cálculos. Si lo hacía unas cuantas veces más, no ascendería fácilmente el dominio del maestro al nivel celestial. De hecho, no fue tan sencillo como Youwen imaginaba. La razón por la que el dominio del maestro pudo avanzar del reino humano al infierno fue la excelencia del talento y la perspicacia de Hansin Sakura.
Había experimentado 3 epifanías bajo la influencia del dominio del maestro, lo que llevó a su Dao de la espada a un reino inimaginable. En cuanto al Dao de la espada, ni siquiera un espadachín de nivel celestial estaba completamente seguro de derrotar a Hansin Sakura. Podría decirse que Hansin Sakura ya era un verdadero maestro de la espada. Si se tratara de una persona común y corriente, con talento y percepción inferiores, sería difícil decir si podría siquiera experimentar una epifanía, y mucho menos 3. El dominio del maestro solo podía impartir experiencia e influir en la perceptividad, pero no era lo suficientemente poderoso como para forzar la iluminación. Podría decirse que el dominio de maestros y Hansin Sakura se cumplían mutuamente sus deseos. Además, Hansin Sakura tuvo 3 epifanías. Además de su talento, la inmensa presión también fue una razón importante. El destino del Palacio Inmortal Volador Niten recaía sobre sus hombros, lo que le daba la motivación para superar sus límites. Si hubiera sido en cualquier otro momento, podría haber tenido 1 o 2 epifanías bajo la influencia del dominio del maestro en lugar de 3. No sería fácil para Youwen Wen usar el dominio del maestro para producir una persona así. Afortunadamente, había muchos genios en la Tierra. Habría muchas oportunidades en el futuro. Sin embargo, Youwen Wen tenía muchos genios a los que podía recurrir. Había otro problema: Youwen Wen debía tener un profundo conocimiento del Dao que cultivaban. De lo contrario, las habilidades del dominio de maestros se verían considerablemente reducidas. Ven a buscarme después de que asciendas al nivel celestial. Youwen Wen no estaba muy interesado en luchar contra Moe. Tras las 2 batallas, Youwen Wen tenía una comprensión general del reino de Moe. Este reino era considerado muy poderoso entre los humanos, pero solo lo era. Si no hubiera alcanzado el nivel calamidad y no hubiera tenido la asombrosa capacidad de infligir daño reflejado, habría sido imposible que fuera tan famoso en su reino. Estas palabras prácticamente le decían a Moe: tus habilidades no son suficientes. Regresa y entrena unos años más. Si Youwen Wen hubiera dicho esas palabras cuando llegó por primera vez, incluso los discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten probablemente habrían pensado que era demasiado arrogante y engreído. Sin embargo, todos creían que las palabras de Youwen Wen no tenían nada de malo. Moe ni siquiera podía derrotar a Hansin Sakura, quien había aprendido 3 golpes de Youwen Wen, así que ¿cómo podría ser rival para él? Al oír a Youwen Wen, Moe no pudo evitar enarcar ligeramente las cejas. Quizás tu reino del Dao de la espada esté por encima del mío, pero el reino del Dao de la espada no es el único criterio para la victoria. Por lo que parece, tienes mucha confianza en tu capacidad para reflejar el daño, dijo Youwen Wen con calma. ¿Te atreves o no?, dijo Moe con frialdad. No tiene nada que ver con si me atrevo o no. ¿Qué beneficio tengo en pelear contigo?, dijo Youwen Wen con una sonrisa. ¿Qué beneficios quieres? Moe se sorprendió al principio antes de preguntar con el ceño fruncido. Si pierdes, dime por qué insistes en que el Palacio Inmortal Volador Niten se una al clan familiar de los dioses, dijo Youwen Wen. Esta pregunta siempre había intrigado a Youwen Wen. Aunque el Palacio Inmortal Volador Niten no era una facción pequeña y Sia Iga Sakaye y Hansin Sakura eran considerados élites entre los humanos, no parecían merecedores de la atención del clan de los dioses. Al menos, no tenían por qué pagar un precio tan alto por el Palacio Inmortal Volador Niten, y mucho menos insistir tanto. Claro. Moe dudó un momento antes de aceptar la petición de Youwen Wen. Como ya no podían reclutar al Palacio Inmortal Volador Niten en el clan familiar de los dioses, este secreto no tenía sentido para ellos. Además, incluso si Youwen Wen conociera este secreto, tal vez no podría obtener ningún beneficio de él. Entonces no perdamos tiempo. Comencemos. Justo cuando Youwen Wen dijo eso, reunió el poder del Sutra del Antiguo Soberano y atacó la cabeza de Moe. La zona de calamidad condensada por el Sutra del Antiguo Soberano se denominaba Sacrificios Soberanos Humanos a los Cielos. Este poder podía restringir la capacidad de infligir daño del Señor Estelar, el amado Kismet, y también su capacidad de reflejarlo. Youwen Wen también quería saber si el poder del Sutra del Antiguo Soberano podía contener a Moe. Cuando Moe vio el golpe de palma de Youwen Wen, no tuvo intención de esquivarlo.
Sabía que su reino del Dao de la espada era inferior al de Zhou Wen. En lugar de perder el tiempo compitiendo en técnica, mejor usaría su mayor fuerza para determinar al vencedor. Estallido. Zhou Wen golpeó la cabeza de Moe con la palma de la mano, produciendo un golpe sordo. Capítulo 1678 Reversión del karma. El nombre de la providencia de vida de Moe era hacer daño a otros sin beneficiarse a sí mismo. Anteriormente, era famosa por ser una providencia de vida inútil. Si dañaba a otros, no solo los demás no resultarían heridos, sino que él también sufriría las mismas heridas. Soit. Esta providencia de vida una vez hizo que Moe dudara de la vida, pero no se hundió en la depresión como lo haría la persona promedio. En cambio, recuperó la confianza y creyó firmemente que no había providencia de vida paralizada en el mundo, solo personas paralizadas. Definitivamente podría encontrar la manera de usar su providencia de vida. Sin embargo, después de probar un método tras otro, ninguno de ellos tuvo éxito. Moe también había pensado que tal vez su alma vital tenía algún atributo especial que podría revertir la desventaja de su providencia de vida e incluso convertir la desventaja en una ventaja. Sin embargo, no sucedió. Su alma vital era igualmente débil y, por lo tanto, incapaz de dañar a otros. Cuando los humanos finalmente encontraron la manera de avanzar a la etapa mítica, Moe depositó sus esperanzas en la rueda del destino. Creyó que ésta podría cambiarlo todo. De igual manera, no lo hizo. Su rueda del destino era del mismo tipo. Aún así, no podía hacerle daño a nadie. Incluso alguien tan resiliente como Moe estaba a punto de derrumbarse. Aunque era miembro del clan de los dioses, era un inválido. No conseguía muchos recursos. Ya había pagado un precio considerable para alcanzar la etapa mítica. No importaba cuántos recursos tuviera su familia, era imposible para ellos ayudarlo a avanzar al grado terror. Moe no culpó a la familia. Le pareció justo. Si fuera él, tampoco invertiría los recursos en una persona desesperanzada. Así como Moe había perdido la esperanza, nunca esperó que la raza caída de la dimensión lo encontrara y lo ayudara a avanzar al grado calamidad. Cuando la providencia de vida de Moe ascendió al grado terror y adoptó la forma terror, finalmente sufrió una reversión. Tal como lo había imaginado, convirtió la desventaja en ventaja. Su forma de terror se llamaba inversión del karma. Bajo los efectos de la forma de terror, pasó de dañar a otros sin beneficiarse a dañar a otros para beneficiarse. Su alma vital y la rueda del destino también se volvieron extremadamente poderosas. Al ascender al nivel calamidad, por fin pudo controlar libremente su fuerza y liberarse de todo tipo de restricciones. No solo podía herir a otros, sino que cualquiera que lo dañara en su dominio también sufría una inversión de karma, lo que causaba que el enemigo resultara herido. Además, este tipo de daño se reflejaba en múltiples ocasiones. Moe conocía muy bien sus habilidades. Incluso si el nivel de Zhou Wen era superior al suyo y su fuerza superior, le sería imposible derrotarlo. Cuanto más fuerte fuera Zhou Wen, más miserable sería su derrota. Estallido. Zhou Wen golpeó a Moe en la cabeza. Justo cuando Moe consideraba si debía aprovechar esta oportunidad para eliminar a Zhou Wen, sintió un repentino zumbido en la cabeza. Su mente se quedó en blanco mientras su cuerpo caía hacia adelante sin control y se estrellaba contra el suelo. Entonces, un intenso dolor se extendió por todo su cuerpo mientras el sonido de huesos rompiéndose constantemente resonaba. Moe fue derribado por Zhou Wen. Al retorcerse y hundirse, todos sus huesos se fracturaron y la sangre brotó de sus 7 orificios. No. Imposible. Los ojos de Moe se contrajeron mientras luchaba por levantarse. Sin embargo, se dio cuenta de que los huesos de su brazo y pierna se habían roto en varios pedazos. No podía controlarlos en absoluto. Ni siquiera podía moverse, y mucho menos ponerse de pie. Un dolor intenso le recorría los nervios. En la lejana nave, los discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten guardaron un silencio sepulcral. Todos quedaron boquiabiertos mientras observaban con la mirada perdida a Zhou Wen y Moe, quienes se habían estrellado contra el suelo de cemento. Por un momento, sospecharon si este era el verdadero Moe. Quizás este Moe era solo una réplica y un impostor débil.
de lo contrario, ¿cómo podría haber sido derribado por Yougwen y no haber podido levantarse? Era Moe, el Moe que parecía prácticamente invencible en el cubo. Incluso una criatura de Menschenel de grado calamidad había sido asesinada sin miramientos por él. No tenía necesidad de hacer nada. Si una criatura de la calamidad lo atacaba, moriría por el retroceso de este representante de la raza caída. Si no fuera por el hecho de que Moe había matado previamente a cientos de bestias compañeras con una mano y si no fuera por el hecho de que Moe acababa de derrotar a Esi Iga Sakai con un solo golpe, no tendrían ninguna duda de que era un impostor inútil. Pero ahora, miraron a Yougwen con ojos llenos de celo y respeto. Esta era la verdadera fuerza de combate máxima de la humanidad. Sin convertirse en representante ni depender de un guardián, su fuerza había alcanzado un nivel increíble. Tras enseñarle 3 golpes a Hansin Sakura, le permitió derrotar a Moe con la espada. Con un golpe de palma, derribó al invisible Moe al suelo. ¿Qué tan aterrador era esta existencia? Maestro, es realmente un humano puro. Incluso a Shiraishi Satomi, que conocía la identidad de Yougwen, le resultó difícil creer la verdad que sabía. Para poder derribar a Moe de una sola bofetada, ¿cuán poderosa era esa fuerza? A Shiraishi Satomi le costaba creer que los humanos puros pudieran alcanzar tal nivel. Después de todo, antes de que naciera Yougwen, ningún humano podía avanzar a la etapa mítica como un humano de sangre pura, mucho menos arrojar al suelo a una existencia de grado calamidad. Algunas personas nacen diferentes, dijo Esi Iga Sakai con un suspiro. En ese momento, Yougwen era como un dios a los ojos de los discípulos del palacio inmortal volador Niten. Yougwen observó a Moe forcejeando, quien no podía ponerse de pie, y se sorprendió un poco. Nunca imaginó que el poder del sutra del antiguo soberano lo frenaría. Era incluso más fuerte de lo que imaginaba. Sin embargo, Yougwen pronto comprendió la razón. Mantenía el dominio del maestro de nivel infernal activado constantemente. Sus efectos eran ahora aún más fuertes que antes. Durante todo el proceso en que el poder del sutra del antiguo soberano se opuso al poder de Moe, los efectos del dominio del maestro se desataron por completo debido a la restricción del poder de Moe. El dominio del maestro ya había deducido las reglas del poder de Moe. Yougwen ya entendía las reglas del poder de Moe. No pudo evitar suspirar para sus adentros. Moe sí que trae mala suerte. Este poder de reversión del karma puede vencer a cualquier fuerza poderosa. Sin embargo, el poder de dominio del sutra del antiguo soberano es una forma de poder sacrificial. El soberano humano se sacrificó a los cielos para cumplir los deseos de los demás. Al usarlo en él, lo que originalmente era un poder salvador se convierte en una fuerza destructiva gracias a sus poderes de reversión del karma. Fue solo porque Yougwen lo intentó desde el principio que no se atrevió a usar toda su fuerza. Temía que el poder del sutra del antiguo soberano no pudiera herir a Moe y que él sufriera las consecuencias. Si hubiera usado toda su fuerza, probablemente habría matado a Moe. Que alguien lo lleve de vuelta. Yougwen no era una persona sedienta de sangre, ni había ninguna razón para que matara a Moe. Si se tratara de cualquier otra persona, habrían imaginado que Moe era un enemigo y querían eliminarlo cuanto antes. Sin embargo, Yougwen se encontraba en una posición ventajosa. En particular, las pocas conversaciones que tuvo con su maestro, Wan Mingyuan, le hicieron comprender con claridad a Yougwen que su enemigo no eran los humanos ni estos representantes, sino la dimensión aterradora. Estos representantes podrían convertirse en la esperanza y la principal fuerza de combate de la humanidad en el futuro. Por eso también no se opuso a que Feng Qiuyan y Min Xiu se convirtieran en representantes. Capítulo 1679. Mi adversario nunca ha sido la humanidad. ¿No me vas a matar?, preguntó Moe sorprendido. Nunca imaginó que Yougwen conseguiría que alguien lo rescatara y no lo matara. Otros podrían temer a la facción del clan de los dioses y no se atreverían a atacarlo por temor, pero Moe sabía muy bien que la familia An no tenía intención de ceder ante el clan de los dioses. Incluso si la familia An estuviera dispuesta a ceder, una existencia como Yougwen no tenía por qué preocuparse por el clan de los dioses. ¿Por qué debería matarte?, preguntó Yougwen con calma. Moe se sorprendió al principio antes de decir, porque ahora soy tu enemigo.
mis enemigos nunca han sido humanos. Dicho esto, Youwen se dio la vuelta y caminó hacia Hansin Sakura. Al mirar la espalda de Youwen, la expresión de Moe cambiaba constantemente. No dejaba de pensar en las palabras de Youwen, mis enemigos nunca han sido humanos. No sabía qué sentir. Hansin Sakura consiguió que 2 discípulos llevaran a Moe de regreso antes de guiar a los discípulos restantes a la ciudad antigua guía con Youwen. Los ancianos que se resistían a emigrar a la ciudad antigua guía estaban ahora rebosantes de alegría. De vez en cuando se presentaban ante Youwen y lo saludaban con cariño, el señor You. Youwen estaba de muy buen humor. Al principio imaginó que sería un viaje agotador que le haría perder el tiempo, pero nunca imaginó que encontraría la manera de avanzar en el dominio del maestro. Ya planeaba probarlo con Feng Qiuyan, Min Xiu y Qin Chen para ver si podía elevar el dominio del maestro al nivel celestial a su regreso. Usó habilidades de teletransportación espacial en su viaje. No le tomó mucho tiempo, pero al regresar, tuvo que viajar lentamente con más de 10.000 discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten. No fue tan rápido. Como la ruta que eligieron era relativamente segura, no encontraron muchos problemas en el camino. Youwen ni siquiera tuvo que intervenir para resolver los pequeños inconvenientes que encontraron. Hansin Sakura y compañía los resolvieron ellos mismos, así que Youwen no tuvo que hacer nada. Quería jugar a las mazmorras, pero su teléfono seguía cargándose. No había forma de usarlo. La carga tardó más de lo previsto por Youwen. Tras más de 50 horas, la batería del teléfono finalmente alcanzó el 99%. Quedó a poco del 1% final. Youwen sostuvo su teléfono y esperó a que se completara el 1% restante. Tenía mucha curiosidad por la diferencia después de cargarlo. Los teléfonos comunes se cargaban para un uso prolongado, pero el misterioso no lo necesitaba. Definitivamente, los cambios se detenían debido a la carga. Ding. Con un sonido de notificación, la batería llegó al 100%. Mientras Youwen esperaba con ansias, la pantalla del teléfono finalmente cambió. El icono de la batería desapareció y la pantalla se volvió negra. Apareció una línea de palabras blancas en el centro de la pantalla. Completamente cargada. Reiniciando el sistema. Reinicio. ¿Por qué no es una actualización? Youwen estaba algo decepcionado. Imaginó que habría un cambio enorme, pero nunca imaginó que solo sería un reinicio. El teléfono no hizo esperar mucho a Youwen. Al cabo de un rato, la línea de palabras desapareció. La pantalla del teléfono se iluminó de nuevo y apareció la pantalla de inicio que ya conocía. Observando la escena familiar, Youwen pasó el dedo varias veces, pero no descubrió ninguna diferencia evidente. Incluso el fondo era el mismo. El icono de cada mazmorra del juego era idéntico. No me digas que esto solo cobra por un uso prolongado. Youwen estaba deprimido. Después de todos estos problemas, no parecía haber cambiado nada. Lo volteó varias veces. Aparte de los iconos de las mazmorras que ya se habían descargado, nada había mejorado. Lo mirara como lo mirara, seguía igual que antes. Sin querer rendirse, lo estudió un rato más antes de quedar completamente decepcionado. El misterioso teléfono no había cambiado en absoluto. Me estás tomando el pelo. Youwen se sentía deprimido, pero no podía hacer nada. Abrió la mazmorra de Ciudad Hormiga al azar. Como llevaba días sin completar mazmorras, planeaba completarla para ver si conseguía algo útil. Me pregunto si la probabilidad de conseguirla será mayor una vez cargada por completo. No puede ser completamente inútil, ¿verdad?, pensó Youwen, quedándose paralizado al ver la mazmorra de Ciudad Hormiga. Tras hacer clic en el icono, no entró al juego como antes. En su lugar, aparecieron 2 opciones. Modo normal. Modo oculto. Sabía que era imposible que no hubiera cambios, ¿será esta la legendaria mazmorra oculta? Youwen se llenó de alegría al ver las 2 opciones. Eligió el modo oculto sin dudarlo. En el pasado, siempre había lugares ocultos. Incluso completando el juego, era muy probable que no se descubrieran las misteriosas mazmorras ocultas. Normalmente,
Había que usar métodos especiales para entrar. Las mazmorras ocultas solían tener todo tipo de jefes y tesoros ocultos. Incluso podían tener una tasa de obtención mucho mayor que en las mazmorras normales. Young Wen solo imaginaba la escena de él matando casualmente a unas cuantas criaturas de Menschenels tras entrar en una mazmorra oculta y recibir huevos de compañero y cristales de energía esencial. No pudo contener la emoción. Con suerte, podría obtener un artefacto divino con solo matar a un monstruo. Solo pensarlo era emocionante. La mazmorra de Ciudad Hormiga era una mazmorra que venía con el teléfono. También fue la primera mazmorra con la que Young Wen tuvo contacto. Sin embargo, Young Wen aún no había matado al guardián de Ciudad Hormiga. Este guardián podía volverse cada vez más fuerte con el tiempo. Se consideraba una existencia única. Tras entrar en Ciudad Hormiga, la pantalla del juego no pareció cambiar. Las criaturas de Menschenels de tipo hormiga no mostraron signos de fortalecerse. Con la fuerza actual de Young Wen, podría aniquilar fácilmente a un grupo grande de un solo golpe. Pronto llegó al hormiguero. Justo cuando Young Wen estaba a punto de entrar corriendo en la enorme colmena donde se encontraba el rey hormiga dorada, de repente vio aparecer un extraño brillo en la pantalla del juego. Aunque se llamaba Ciudad Hormiga, en realidad era una enorme cueva con numerosos hormigueros en su interior. En el pasado, Young Wen siempre limpiaba los hormigueros antes de luchar contra el guardián de la Ciudad Hormiga. La disposición de la cueva y del hormiguero no cambió, pero en la parte más profunda de la cueva había una pared de montaña que brillaba con luz dorada. Young Wen observó con atención y se dio cuenta de que había una roca que sobresalía en la reluciente pared de la montaña. La roca era del tamaño de una palma y tenía una ligera curvatura. El color y la textura no eran diferentes a los de las rocas comunes. Si no fuera por el hecho de que la roca brillaba con una luz dorada, Young Wen probablemente no lo habría notado sin importar cuántas veces viniera. Young Wen dejó de provocar a la colonia de hormigas en Ciudad Hormiga. Invocó la capa de invisibilidad y se la puso. Se acercó sigilosamente a las rocas doradas y extendió la mano para tocarlas. La roca en sí no parecía extraña. No se diferenciaba de las rocas a su lado. Era improbable que fuera un tesoro. Young Wen intentó explorar. Al hacer fuerza con la mano para intentar girar la roca, esta comenzó a moverse. Entonces, se oyó un crujido al hundirse en la pared de la montaña. Entonces, se abrió una grieta en la pared que permitía el paso de una persona. Capítulo 1680 El rey hormiga demoníaca dorada. La grieta estaba llena de luz dorada, lo que impedía ver su interior. Young Wen no tuvo más remedio que renunciar a observar mientras controlaba al avatar color sangre para que entrara en la grieta. La luz dorada del exterior parecía resplandeciente, pero era como una fina capa de ondas. Tras atravesarla, encontró una cueva en su interior. La cueva era bastante grande, y el espacio parecía el almacén de una fábrica. Sin embargo, no había rastro de criaturas de Menschenels en la enorme cueva. Solo había un enorme objeto con forma de huevo tallado en oro sobre una plataforma de piedra. Era de color dorado y parecía oro de 24 quilates. Medía más de 1 metro de alto y casi 1 metro de ancho. Parecía grueso y tenía muchos patrones extraños. Los patrones estaban doblados y curvados de una manera inidentificable. O quizás no era un patrón en absoluto, sino patrones naturales. ¿Es este un huevo de compañero? Young Wen extendió la mano para acariciar el huevo dorado y al instante apareció un mensaje en su teléfono. Nordeste. Hormiga demoníaca dorada, mortal, evolutiva. Fuerza, 11. Velocidad, 11. Constitución, 11. Energía esencial, 11. Habilidad de talento, guardián dorado, demonización, dios de la fuerza de la hormiga, transformación del rey. Forma de compañero, armadura de batalla dorada. Una bestia compañera evolutiva. La expresión de Young Wen se volvió extraña. Esta cosa equivalía a algo gratis. Además, por sus habilidades, era a la vez un rey y un demonio. Parecía bastante poderoso. Si cada zona de Menschenel tuviera un lugar oculto así, no podría recoger mascotas divinas en todas partes. Con esto en mente,
You Wen no pudo contener su alegría al incubar al rey hormiga demoníaco dorado. Sin mirar su apariencia, salió con entusiasmo de la mazmorra de la ciudad hormiga y eligió la mazmorra de la instancia Osa Mayor. Ciudad hormiga solo podía considerarse una mazmorra de bajo nivel. Salvo el guardián de Ciudad hormiga, el nivel de las demás criaturas de Men's Channels era lamentablemente bajo. Si tales mazmorras tuvieran bestias compañeras evolucionables, ¿cuál sería el tesoro escondido en una mazmorra de alto nivel como la Osa Mayor? Solo pensarlo emocionaba a You Wen. Por supuesto, había mazmorras de mayor nivel. Aunque podría haber cosas mejores escondidas en lugares como la montaña del ajedrez, You Wen aún no podía despejarlas. No podía entrar en ningún lugar al azar. Si la mazmorra oculta estaba en algún lugar al que You Wen no podía llegar, era inútil incluso si entraba. You Wen ya podía completar los 7 palacios estelares en la mazmorra de la Osa Mayor. Sin importar dónde estuviera la mazmorra oculta, podía encontrarla. Planeaba experimentar con ella. Abrió con entusiasmo la mazmorra de la instancia Osa Mayor. Al igual que antes, había 2 opciones, normal y oculta. You Wen no dudó en elegir el modo oculto. Tras entrar al primer palacio estelar, no encontró rastro alguno de la mazmorra oculta. You Wen no tuvo más remedio que arrasar un palacio estelar tras otro, pero se decepcionó una y otra vez. Mató a 6 señores estelares del palacio estelar sin encontrar rastro alguno de la mazmorra oculta. Por lo que parece, definitivamente está en el último palacio estelar. En ese momento, You Wen no tenía prisa y se teletransportó al último palacio estelar. El palacio estelar de Olcad era el palacio estelar donde se encontraba el destructor del ejército estelar. Era el último de los 7 palacios estelares de la Osa Mayor. Frente al palacio estelar había una larga escalera que drenaba toda la energía esencial. Solo el poder del dominio del maestro podía contener el poder tabú. Si uno no poseía la habilidad del dominio del maestro, perdería toda su energía esencial antes de llegar al palacio estelar. Sin importar cuán poderosa fuera una potencia, solo sería asesinada por el destructor del ejército estelar. Sin embargo, para You Wen, Star-Lord Army Breaker era el más fácil de matar. Frente a las escaleras, no encontró rastros de la mazmorra oculta. You Wen activó el dominio del maestro y entró en el palacio estelar, matando al señor estelar destructor del ejército de un solo golpe. Desafortunadamente, solo cayeron algunos cristales de energía esencial. No encontró huevos de compañero ni cristales de habilidad. A You Wen no le importó nada hoy. Ni siquiera miró los cristales de energía esencial en el suelo, pues se dio cuenta de que había un punto que brillaba con una luz azul hielo en el palacio estelar de Olcad. El palacio estelar de Olcad era un espacio exterior en miniatura. En la cima del curvo palacio estelar, brillaban muchas estrellas. Debería haber estado lleno de luz estelar, pero ahora, una estrella brillaba con una deslumbrante luz azul hielo que eclipsaba a las demás. Las demás estrellas parecían tenues, y solo una brillaba de forma independiente con un resplandor azul hielo. Sin duda, la mini estrella que brillaba con un resplandor azul hielo en la esquina era probablemente la clave para la mazmorra oculta. You Wen voló y llegó rápidamente frente a la mini estrella. Aunque no sabía cómo activar la mazmorra oculta, era solo cuestión de tiempo una vez que encontrara el lugar clave. You Wen la observó un rato. Al girar la mini estrella, esta emitió de inmediato un deslumbrante rayo azul hielo. You Wen se asustó al transmitirse instantáneamente a la distancia. Se dio cuenta de que el rayo azul hielo no se dirigía a él, sino al nexo de teletransportación del Palacio Estelar Destructor del Ejército. El nexo de teletransportación se tiñó inmediatamente de azul hielo. Los hilos de luz estelar brillaron con una luz azul hielo, completamente diferente a la activación habitual. Este era el último palacio estelar. Normalmente, a través de este nexo de teletransportación, uno se teletransportaba fuera de los palacios de la Osa Mayor. Ahora, parecía estar conectado a un mundo completamente diferente. You Wen entró en el nexo de teletransportación y el nexo de teletransportación que emitía un brillo azul se activó inmediatamente, teletransportándolo fuera del Palacio Estelar Olcad. Tras un ataque de vértigo, la escena ante You Wen se volvió más clara.
No pudo evitar quedarse atónito al verla. Era otro palacio estelar, un palacio estelar construido de hielo. Estaba sostenido por enormes pilares de hielo. Tenía entradas, pero no puertas. A simple vista, se podía ver a un señor estelar con armadura de hielo de pie en medio del enorme palacio de hielo. La Señor de las Estrellas se encontraba de pie sobre la plataforma de hielo, con su figura alta y erguida. Tenía la cabeza ligeramente levantada y sus ojos parecían mirar al cielo bajo una máscara de hielo negro. Tenía las manos cruzadas sobre la empuñadura de una espada de hielo negro, cuya punta se hundía en la plataforma. Por su figura curvilínea, que ni siquiera su armadura podía ocultar, era sin duda una Star Lady. Sin embargo, irradiaba la presencia de una monarca, inspirando el deseo de inclinarse y adorarla. Dama estelar Polestar. Young Wen se alarmó de inmediato al ver el nombre de la dama estelar en el juego. Su expresión cambió. A Young Wen este nombre no le resultaba desconocido en absoluto. Anteriormente, el antílope lo había engañado para que llevara un tronco enorme a la ciudad prohibida. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que el tronco era un ataúd para los vivos. La persona que dormía dentro era Star Lady Polestar, quien casi había matado a Young Wen. Esa dama estelar Polestar era una guardiana. Young Wen imaginó que podría ser el mismo nombre. No debería haber ninguna relación entre ambas. Sin embargo, en el segundo siguiente, Young Wen se dio cuenta de que estaba equivocado. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.